Recuerde por un momento los problemas y discusiones que ha tenido con su pareja o familia. Ahora trate de recordar cuántas discusiones se han suscitado entre vecinos de su edificio, barrio o comunidad. Piense en los dimes y diretes entre los miembros de su ciudad y luego repase los de su país. Son demasiados, ¿verdad? La pregunta en consecuencia es, ¿cómo podemos tratar de ponernos mínimamente de acuerdo para no terminar en interminables y crueles conflictos? Tenemos que poner reglas y a alguien que vigile que éstas se cumplan. A nivel global, esta tarea de dimensiones titánicas corresponde, al menos en el papel, a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, conocida también como Naciones Unidas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene este organismo mediador? Muchos hemos intentado ponernos de acuerdo y en sana paz con los vecinos de la junta de condominio para cambiar los bombillos o con los padres de la escuela para organizar un paseo. Y en ocasiones esto suele ser sinónimo de encarnizadas batallas dignas de ser contadas por Homero. Ahora imaginen el trabajo de la ONU para calmar los impulsos de aquellos que tienen acceso a los botones nucleares. Desafortunadamente los seres humanos tuvimos que enfrascarnos en 2 guerras mundiales con millones de almas perdidas, además de las consecuentes catástrofes económicas, para que surgiera de esas cenizas la mayor organización internacional que buscara eso que la humanidad había perdido en 2 ocasiones y que parece una utopía: la paz mundial, la armonía, la justicia y la convivencia de los pueblos. Si la ONU apenas lo ha conseguido o solo ha sido un espejismo que ha ocultado desastres humanitarios que siguen ocurriendo día a día, depende de enfoques y análisis profundos. En esta ocasión vamos a conocer la historia de la ONU. Si esta es la primera vez que aprecias nuestro contenido, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de nuevo material. No perdamos más tiempo. Sin más, comencemos. La historia de la ONU se remonta más allá del año de su creación en 1945, debido a los problemas vividos entre personas que teóricamente comparten cultura, idioma, idiosincrasia y en los primeros casos hasta estima y cariño. Ahora bien, en el mundo que conocemos somos más de 8.000 millones de personas con marcadas diferencias culturales, religiosas, políticas, ideológicas y un largo etcétera de variedades. Y es justamente ahí donde tiene su génesis este organismo de dimensiones colosales, la ONU. Primera guerra, primer intento. Se pensaría que una brillante idea como la de crear una comunidad de naciones para luchar por la paz era un invento muy bueno y que no fracasaría, pero la ONU tiene un antecedente que falleció por causas no muy naturales. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, un tratado de paz que daba lugar a lo que se llamó la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones y que en esencia pretendía sentar las bases de una paz duradera. El tratado abarca cuestiones inherentes a la responsabilidad moral en el conflicto bélico, reformas territoriales, cláusulas militares e indemnizaciones económicas para los países afectados. A pesar de los 6 meses que tardaron las negociaciones en la Conferencia de Paz de París, la Sociedad de Naciones nació enferma de muerte por múltiples causas, como la negativa del Congreso estadounidense de adherirse a ella, la exclusión total de Alemania y la falta de reconocimiento a la Unión Soviética. Aunado a ello, en realidad fueron más las diferencias que las coincidencias entre los países miembros. Transcurrieron 27 años, de tal suerte que el Tratado de Versalles sufriría un golpe de muerte con el ascenso en Alemania de un tal Adolf Hitler, y tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones fue disuelta el 18 de abril de 1946, siendo sucedida por la Organización de las Naciones Unidas. Segunda Guerra, segundo intento. Como suele suceder, no aprendimos nada. Nos volvimos a meter en un conflicto global, la Segunda Guerra Mundial, donde se escribe una de las páginas más terribles de nuestra historia como especie: el Holocausto, el exterminio sistemático de más de 6 millones de judíos en el continente europeo por parte de las fuerzas de ocupación de la Alemania nazi. Guerra que finalmente terminó en 1945, y esta vez sí se tenía que tomar la paz mundial en serio, así que la organización de los países era algo primordial. Debía crearse una nueva organización que permitiera establecer normas de convivencia a nivel global. Nacía la ONU.
La idea primaria de una organización mundial parte de agosto a octubre de 1994. Representantes de Francia, República China, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética se reunieron en la conferencia de Dumbarton Oaks en Washington para establecer los propósitos, miembros y disposiciones de la organización, y el término de Naciones Unidas nacen antes de concluir la Segunda Guerra Mundial en la conferencia de Yalta celebrada por Stalin, Churchill y Roosevelt, jefes de gobierno de la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos respectivamente, en febrero de 1945, donde Roosevelt precisó el nombre de Naciones Unidas. El 25 de abril de 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Polonia, quien no había estado inicialmente, se unió luego para un total de 51 miembros. Durante los siguientes 2 meses, hasta el 26 de junio de 1945, procedieron a redactar y luego firmar la Carta de la ONU, creando la organización que buscaría evitar otra guerra mundial como la que se acababa de vivir. 4 meses después de la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas empezaron a existir formalmente el 24 de octubre de 1945, después que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. El primer periodo de sesiones de la Asamblea General se celebró el 10 de enero de 1946 en Londres. El tema del naciente organismo se pone interesante, ya que sin pecar de idealismo, los principios de la ONU son del todo loables, pues se trata de nada más y nada menos del compromiso de mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y promover el progreso nacional, mejorar el nivel de vida y la promoción de los derechos humanos. De hecho, uno de los logros más destacados de la ONU en sus inicios fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Actualmente las Naciones Unidas cuentan con 193 miembros. Su sede está en Nueva York, Estados Unidos, y se encuentra sujeta a un régimen de extraterritorialidad, contando además con oficinas en Ginebra, Suiza, Nairobi, Kenia y Viena, Austria. De igual manera, los idiomas oficiales son 6: árabe, mandarín, español, francés, inglés y ruso. Entre las competencias que le asigna su carta fundacional, la organización puede interferir en un amplio espectro de temas y ser el escenario de las negociaciones de sus 193 miembros, todo esto a través de su estructura y los diferentes órganos, de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional. De acuerdo a esta Carta de las Naciones Unidas, que comienza con la célebre frase «Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a», la ONU tiene como principales objetivos los siguientes. Número 1. Preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Número 2. Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, la igualdad de derechos de hombres y mujeres y naciones grandes y pequeñas. Número 3. Crear condiciones de justicia y respeto según los tratados y el derecho internacional. Y por último, número 4. Promover el progreso social y el nivel de vida. Ahora bien, la ONU no la tiene tan fácil para lograr tales objetivos, ya que cuenta con una organización dada por organismos principales, organismos dependientes y programas, a los cuales debe orquestar con mucha cautela. Entre los órganos principales que componen la ONU tenemos a la Asamblea General, que es el órgano deliberativo y con representación universal de sus 193 miembros, con reunión anual en su sede en Nueva York. Le sigue el Consejo de Seguridad, cuya responsabilidad es la de mantener la paz y la seguridad, para lo cual cuenta con 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Los 5 permanentes, los más fuertes, con mayor poder militar y para colmo los más bélicos, tienen poder de veto. Se encuentra también el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, así como la Corte Internacional de Justicia. La ONU se organiza además en varios órganos dependientes y programas y fondos. Los principales son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), por último, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos ONU Habitat. Asimismo, para darle un toque de poder a la ONU, esta cuenta con agencias autónomas especializadas como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial, entre otros aliados.
Y a todo esto te preguntarás, ¿de dónde sale el dinero para financiar todo lo antes mencionado? Bien, como casi toda organización con varios miembros, la ONU se financia a través de contribuciones obligatorias de cada uno de sus miembros, donde el monto de dichas contribuciones se aprueba en la Asamblea General. Anteriormente se aprobaba cada 2 años, pero a partir de 2020 se hace anualmente. El presupuesto para el 2022 fue tan solo de 3.122 millones de dólares, aunque actualmente la ONU mantiene un presupuesto cercano a los 6.000 millones de dólares para sus operaciones de mantenimiento de paz, una cifra tal vez no muy grande si hablamos de tratar de mantener la paz del mundo. Para todo esto, la Comisión de Administración y Presupuesto es la encargada de establecer cada 3 años el porcentaje que debe aportar cada miembro en función de su riqueza. El país que más aportó para el periodo 2019-2021 fue Estados Unidos con un 22%, seguido de China 12% y Japón con el 8.6%. Séneca afirmaba que, en donde quiera que se halle un hombre, puede hacer un beneficio. Si muchos hombres y mujeres se concentran en un solo lugar y se proponen a hacer un beneficio, entonces sería la solución a todos, o por lo menos la mayoría de nuestros males. Ese lugar debería ser la ONU. Pero vaya broma que siempre haya un pero. No podemos tapar el sol con un dedo, pues las historias recientes nos han demostrado que los amos del mundo hacen caso omiso a tratados y resoluciones de las Naciones Unidas. Esperamos fervientemente que sus ambiciones e intereses no desgarren sus vestiduras en la falsa promoción de la paz mundial. Aún así, no podemos dejar que nos gane el pesimismo, ya que mientras tengamos la oportunidad de reunirnos y discutir acerca de nuestras diferencias, existirá la esperanza de vivir en paz, justicia, igualdad y armonía. Sin duda, detrás de esta historia se esconde un imperio indomable. Esperamos que este contenido haya sido de tu agrado. Si aún no te has suscrito, dale clic al botón para que no te pierdas de nuevo contenido. Y dinos, ¿qué piensas? ¿Ya conocías la historia de la ONU? Déjanos saber tu opinión al respecto y comparte este contenido con tus amigos. Siempre, tu opinión es la más importante. Arrivederci.